Feliz sábado a todos. Feliz sábado. He escuchado los pedidos y que Dios pueda actuar en cada uno de los pedidos para honra y gloria de Él, ¿no? Voy a comenzar comentándoles que he tenido bastantes pruebas en esta semana, ayer y hoy, por preparar este tema. Así que estoy un poco, si se puede decir, sensible, porque el Señor está trabajando principalmente en mí, y parece que el enemigo no quiere que se pueda dar este mensaje claro. Tal vez porque es un mensaje sencillo, el enemigo no quiere que uno lo pueda expresar tan claramente. Pero vamos a pedir que con la ayuda del Señor pueda el Espíritu Santo guiarme y decir las palabras para fortalecer, animar, reprender y cambiar la vida de cada uno de nosotros. Porque como el himno decía, Cristo viene. Cristo muy pronto vendrá. Y tenemos que creerlo, que va a pasar. Si no estamos listos, vamos a ser descartados. Me daría mucha pena que alguno de nosotros sea descartado por no formar parte del pueblo que está esperando realmente al Señor. No me pude conectar antes, tuve un inconveniente con el computador, pero me imagino que hicieron las presentaciones correspondientes y el versículo con el que vamos a comenzar, que representa a los siervos de Dios en el tiempo del fin, Malaquías 4, 4 al 6. Lo voy a leer. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El último capítulo del Antiguo Testamento hace referencia a algo muy importante. Dice a la ley de Moisés. La ley es de Moisés, la ley es de Dios. Entregada a Moisés en Horeb. Y dice ordenanzas y leyes. Lo que era el paquete de ordenanzas y leyes respecto a la ley, para poder cumplir mejor la ley, para que haya mejor convivencia, estaban justamente esas ordenanzas y leyes, estatutos, eran para una mayor y mejor convivencia. Y el otro punto que menciona está totalmente relacionado es con el espíritu de Elías. Lo menciona que ese va a venir antes del día grande y terrible de Jehová. Bueno, siempre me gustó la historia de Elías. Creo que todos conocemos muy bien la historia de Elías. Estuve leyendo la parte
Elías está con Eliseo. Si lo pueden buscar en Segunda de Reyes 2, para que lo puedan leer y meditar. Y es muy interesante porque dice que el Espíritu de Jehová hizo llevar a Elías. Elías estaba con Eliseo. No lo tomó el Señor. Pero Elías le dice a Eliseo, tú quédate acá, porque yo me voy. Elías dice, vive Jehová, que no me quedaré, voy a ir con vos. Y así, un lugar tras otro. A donde iba, a cada lugar donde iba, se encontraba con la escuela de los profetas. En la escuela de cada uno de los profetas, sabían que Elías se iba a ir al cielo. Eso llama la atención. ¿Qué les reveló? Porque Elías no andaba diciendo, ahora me voy. Y hasta que vino ese torbellino en una forma de carruaje con caballos. Esos ángeles de fuego que vinieron y lo tomaron, se lo llevaron. Y ahí dice el relato, ¿no? Que Eliseo lo tomó y le rasgó los vestidos. Tal vez en ese tirón se le cayó la capa. Yo decía, qué hermoso poder ir al cielo de esa manera, ¿no? Elías estaba preparado. Después de haber vivido esos momentos tremendos, en los cuales vamos a meditar ahora, que tuvo que luchar contra un pueblo idólatra, en el cual hace mención estos versículos, por el espíritu de Elías. Nosotros también vamos a tener que hablar. Cómo tuvo que salir huyendo, cómo pasó por pruebas, cuando fue alimentado por las aves. Ese sería un tema para estudiar en otro momento. Cómo pasó después de un periodo de prueba con la mujer, viviendo 3 años y medio. Qué bárbaro, cómo podemos estudiar tantas cosas. El Señor quiere revelar a su pueblo, porque esas historias se van a repetir en este tiempo. Lo vamos a ir conectando para poder ir viendo cómo Dios tiene una armonía maravillosa en su palabra. Y Elías subió al cielo. Eliseo yo creo que se tomó a él porque también quería ir al cielo. Él no quisiera ir al cielo, ¿no? Pero Eliseo tenía una obra que hacer todavía. Qué bárbaro. Es emocionante pensar en esas etapas que vivió Elías. Cómo pudo ir al cielo. Cómo va a ser la etapa de los hijos, los siervos fieles del Señor, que van a tener que cumplir esas mismas etapas en esta tierra, para luego ir al cielo, junto con el Señor. Qué maravilloso. Ya no va a venir un carro de fuego, van a ser ángeles, va a ser el mismo Señor, Jesús. Qué hermoso ese momento. Pero tenemos una obra que hacer y tenemos un ejemplo que dar. La historia de Elías. ¿Con qué espíritu
se movía Elías? Con el Espíritu de Dios. Pero fíjense que con el Espíritu de Elías, en el tiempo del fin, vamos a tener que actuar. Elías estaba de parte de la justicia ante la apostasía. La historia del pueblo de Israel, Elías tuvo que reprender la apostasía. Fue un mensaje claro, directo: volver a Dios. Decía que se arrepientan. Volveos a Dios. Mantenerse de parte del Señor, no en la iniquidad. Escuchamos muchas veces iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es conocer los mandamientos de Dios y actuar en contra de los mandamientos de Dios. Una definición sencilla: conocer los mandamientos de Dios y actuar en contra de los mandamientos de Dios. Eso es iniquidad, que la vemos muchas veces y la escuchamos en la Biblia y a veces no tenemos esa definición en nuestra mente. La verdad y la justicia antes de la hipocresía y la apostasía. Esos fueron los mensajes de Elías. Hay en Profetas y Reyes, capítulo 14, el título es Con el espíritu y el poder de Elías. Voy a leer un párrafo que se encuentra en la página 84 o en la página 132, según la versión que tengan. Dice: en el principio Dios dio su ley a la humanidad como un medio de alcanzar la felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir a hombres y mujeres a desobedecer esa ley. Ha hecho un esfuerzo constante por torcer sus enseñanzas y reducir su importancia. Su golpe magistral ha sido el intento de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar sus preceptos mientras profesan obedecerlos. Una frase, párrafo, tremendamente importante. El Señor quería nuestra felicidad y vida eterna. Por eso nos dio sus mandamientos. Y la única esperanza de Satanás de poder destruirnos es apartarnos de esos mandamientos. No solo apartarnos de esos mandamientos, sino modificarlos, cambiarlos y sentirnos que estamos obedeciendo los mandamientos. Por eso, Elías reprendió al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era idólatra, se había apartado de los mandamientos de Dios. O sea, no cumplían los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel sigue relatando el capítulo. En Egipto se olvidó de los mandamientos de Dios. Tanto que algo que era innato en el pueblo de Israel, que era guardar el sábado, lo habían dejado de guardar por las faenas, por el trabajo, por la obligación. ¿No pasará con nosotros algo parecido? En este tiempo, Satanás se ha encargado constantemente de cambiar la ley. ¿Guardamos el sábado como Dios quiere? ¿O si
nos levantamos con el espíritu de Elías, decimos, hay que guardar mejor el sábado, no tenemos que nos diga, sos fanático, no es tan así. Satanás sigue trabajando y va a trabajar y va a hacer una obra que en la misma iglesia se guarde un día que no es el día del Señor, que no es el día sábado, como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Así lo hará con el nuevo Israel, con lo que se llaman pueblo de Dios. Y vamos a leer en el mismo capítulo, la página 88, 138, según la versión, que dice así: hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó cuando estaba en el monte de Armagedón: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Ese es el mensaje que les da Elías a un pueblo idólatra. Clarito: seguid a Dios, oíd tras Baal. Él abogaba por la justicia, por seguir los mandamientos de Dios, y confronta al pueblo. La hermana Huay dice así: y el mensaje destinado a nuestra época es, ya no es Elías, es a nuestra época. ¿Qué mensaje tiene? Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Acá vemos cómo Elías presentaba la diferencia de seguir los mandamientos de Dios o ir tras los Baales, quedar en la idolatría. Un mensaje claro: arrepentirse y volver, o seguir el camino a la perdición. La hermana Huay acá no hace una diferencia. Elías, ¿a qué pueblo habló? ¿Quién eran los idólatras? ¿Eran los asirios? ¿Eran los cananeos? ¿Eran los filisteos? ¿Quiénes estaban en el monte Carmelo, en el monte Armagedón? ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Hermana Huay, acá, ¿a quién le dice? Que nos cuidemos, que guardemos los mandamientos, que no participemos de pecados. El pueblo de Israel en el tiempo del fin. Tenemos que usar el espíritu de Elías, reprender la apostasía, en un escrito está, a que se defina quiénes quieren seguir a Dios y quiénes
quienes quieren seguir el espíritu de este mundo. Tenemos ese ejemplo y da para analizarlo y hablar muchísimo más de Elías. Es un profeta que a mí me encanta. Pero hay otro ejemplo, que justamente se habla de que con ese mismo espíritu iba a estar Elías, el espíritu de Elías, en la primera venida de Cristo. ¿Y quién fue? Juan el Bautista. ¿Cómo fue la vida de Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Con el mismo espíritu que Elías. ¿Qué pasaba con Israel? Estaba en apostasía. El pueblo de Israel estaba mirando más el mundo que la Canaán celestial. No buscaban al Mesías humilde y manso. Buscaban al Mesías rey, que los libere de la opresión del reino mundano, como Roma. Querían que el Mesías los libere de Roma y se apoderen del reino y sean la potencia mundial como ejemplo. Pero estaban equivocados, porque teniendo la profecía, se dejaban llevar por sus deseos e interpretaban según sus deseos, no según un escrito está. Ahora vamos a analizar un poquito de Juan el Bautista, para poder llegar a la conclusión que nos llevó al título de esta predicación. Características de los hijos o siervos de Dios para el fin. Porque esto lo dice la hermana White. Vamos a buscar disculpen, me distraigo buscando unas cositas para poder leerlas. En Consejos sobre la Salud. Consejos sobre la Salud, sección 2, capítulo 30. Lecciones de la experiencia de Juan el Bautista. ¿Por qué asocio esto? Primero porque con el mismo espíritu de Elías, Juan el Bautista predicó a su pueblo, a un pueblo que se había desviado de la verdad. Porque el espíritu de Elías es predicar la verdad presente, es pedir que se arrepientan, que vuelvan a los mandamientos de Dios. Y Juan así lo hizo. Juan el Bautista, un ejemplo de reforma y cómo vivir. Y acá es donde nos pega este mensaje a todos. Y nos va a pegar y tenemos que asumir y empezar a caminar por este sendero. Porque va a ser nuestra única salida. No hay otra. Y cuando estaba viendo este tema, me acordé del pueblo de la historia del pueblo de Israel. Cuando Jeremías, no, Ezequiel, les dice, entréguense a Babilonia, a los asirios, ¿no? Entréguense, no le hagan guerra. Era difícil para ellos pensar, porque ya se habían ido, ya los habían llevado, los que quedaron, el remanente. Le dijo, quédense acá, entréguense. ¿Qué hicieron?
Era imposible pensar que te tenían que entregar. Pensaron que iba a ser muy sacrificado. Decidieron, después de que consultaron al profeta de Dios, dijeron, vamos a hacer lo que tú nos dices, pero cuando el Señor se revela, el pueblo de Israel dice, el pueblo de Judá era, ¿qué dice? Nos vamos, ya decidimos, nos vamos a ir a Egipto. Él les dice, si van a Egipto van a morir. Igual se fueron y murieron. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Porque el Señor nos da consejos. En nuestro discernimiento, nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, no entendemos en este momento. No sabemos qué es lo mejor para nosotros porque no vemos el futuro. Pero si el Señor nos da estos consejos, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Cómo vamos a poder ser librados de las artimañas satánicas? Pero para eso tenemos que ser obedientes. Y por eso la santificación es la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel, de Judá en ese momento, no quiso obedecer a la palabra de Dios, se fue a Egipto y murió. Y nosotros tenemos muchas ventajas, muchos mensajes que el Señor nos ha dado para que podamos tener esas herramientas para poder estar preparados y para tener vida, para ser un ejemplo, para poder llevar el mensaje al mundo. Pero no lo hemos hecho, hemos sido obedientes como pueblo de Dios. Queremos hacer nuestros propios planes, nuestras propias cosas. ¿Eso qué hace? Hace que retrasemos, que el Señor no pueda usarnos. Por eso el Señor ahora está levantando un pueblo que quiera ser obediente, que quiera ser fiel, que se atreva a tener el espíritu de Elías, que se atreva a tener el espíritu de Elías como Juan el Bautista. Y por eso va a venir el tercer espíritu de Elías, que va a ser el de los siervos de Dios, que sean valientes, que con el espíritu de Elías, con la verdad presente, con los mandamientos como base, puedan mantenerse firmes y reprender al pueblo que está en apostasía. No es un mensaje fácil de decirlo, pero el Señor lo dejó, lo inspira para que podamos analizar y estudiar esto. ¿Cómo era la vida de este reformador Juan el Bautista? Fue llamado de chiquito. El ángel Gabriel le dio instrucciones a su madre, a su padre, cómo criarlo. En esa instrucción vemos que Juan fue un prototipo de los que vivirían en los últimos días. Lo dice en el segundo párrafo de Consejos sobre la Salud, sección 2, capítulo 30. Dice así: el Consejo sobre la Salud, sección 2, capítulo 30, dice: por mucho tiempo el Señor ha estado llamando la atención a su pueblo en cuanto a la reforma de la salud. Esta obra, la reforma de la salud, constituye una de las ramas principales en la preparación para la segunda venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista avanzó con el espíritu y el poder de Elías para aparejar el camino del Señor y encaminar a los hombres por el sendero de la sabiduría de los justos. Y acá dice, fue un prototipo
de los que vivirían en los últimos días con el cometido divino de proclamar a la gente las verdades sagradas con el fin de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es un prototipo. Algún ingeniero debe saber, algún diseñador gráfico debe saber. Un prototipo es una figura de la que va a ser. Vamos a hacer un prototipo de un auto. Se hace un prototipo con masilla, con madera, lo que después va a ser. Es un tipo, lo que va a ser previo. Eso es lo que fue Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, lo que va a ser el pueblo en el tiempo del fin de Dios. Los siervos, Alex dice maqueta, fue un prototipo, como una maqueta se puede decir, ¿no? Que muestra cómo va a ser los que vivan en el tiempo del fin, los siervos. ¿Qué características van a tener estos siervos? Y acá le vamos a leer el libro. Yo tengo el resumen, pero nos tomamos unos minutitos más, ¿les parece? Y vamos a leerlo directamente. Dice que fue un reformador. Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. ¿Lo hacemos nosotros? Voy a hacer algunas preguntas para reflexionar. Fíjense, Juan fue un reformador. Pongámonos en el contexto en el que estaba Juan el Bautista. Él tenía 6 meses más que Jesús. Comenzó su obra antes. Todo el mundo sabía que era profeta. Los líderes hasta pensaron que era el Mesías. Pero su vida era una reprensión para todos. ¿Saben algo interesante? Al estudiar la vida de Moisés, de Noé, dice que la vida de Noé en la construcción del arca, dice que reprendía a los hombres antediluvianos. Él no los reprendía. Su vida los reprendía. Nuestra vida reprende a los que están alrededor nuestro. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida, ¿no? Está reprendiendo a los que nos rodean. Sigamos leyendo. Dice, en estas características tenía Juan fue un reformador. La vida de Juan reprendía a los que lo rodeaban. Yo les pregunto, nuestras vidas, por el estilo de vida, por cómo vivimos, ¿reprenden a los que nos rodean? ¿Reprenden a nuestros hermanos? ¿Y reprenden también a los mundanos, si podríamos decir eso? A las personas que no tienen la fe de Cristo. Como Elías, un ejemplo en su vida, cómo vivía, reprendió al pueblo de Israel. Lo puso en contraste
El libro se llama Consejos sobre la Salud. La abreviación es CSI. Juan el Bautista, y ahora vamos a ver las características de su vida, que tienen que ser las mismas características en tu vida y en mi vida, para cumplir el propósito, poder reprender, para poder llamar al arrepentimiento, poder llamar a que se defina el pueblo, que se definan las personas, pero siendo obedientes nosotros primero. ¿Cuáles son esas características? Las características las menciona en este capítulo y dice: Juan el Bautista, de chiquito, fue dirigido en un régimen especial de alimentación. Acá se menciona que Juan el Bautista se separó de sus amistades y de los lujos mundanales, porque el querer seguir al Señor hace que nos separemos de las amistades y del mundo, de las cosas que nos separan de Dios. Esa es una característica. Nos estamos separando de las cosas mundanales y en algunos casos nos estamos separando de algunas amistades. Segunda característica: la sencillez de su indumentaria y un vestido fabricado de pelos de camello fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como de las demás gentes. Indumentaria sencilla. Vestirse sencillamente. Vestidos sencillos, pero decentes. Y acá me llama la atención lo que dice la hermana White. Y lo llevamos a hoy. ¿Cómo nos vestimos nosotros? ¿Qué dice acá? Fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos. ¿Quiénes son nuestros sacerdotes hoy? ¿Cómo se visten? ¿Cómo andan? Así como las demás gentes. En su alimentación, sigue la lectura, completamente vegetariana, de algarroba y miel silvestre, constituían una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Reforma real de vida. ¿Cómo vivir? Apartándonos de la mundanalidad. ¿Cómo vestirnos? De manera sencilla. Digna, sencilla. ¿Y cómo alimentarnos? De manera vegetariana. De manera en la cual nos alimenta, nos da energía que comemos. Nada lo más apartado de lo industrializado. Y dice que la alimentación por la cual Juan reprendía
y esto es tremendo, la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Acá vemos que el apetito y la glotonería, la complacencia, la concupiscencia, que son los deseos, relacionado todo con el dominio propio. Cada uno puede ir evaluándose, viendo si tiene estas características de Juan el Bautista. Si las tiene, como la contraposición, dice, a los que ha reprendido esta forma. Acá estamos hablando de que los reprendía a los de su época, principalmente, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los israelitas, los judíos. El mensaje debe caracterizar la práctica de la temperancia en todas las cosas. Eso está en el párrafo. ¿Me escuchan? Sí, Edgardo. Perfecto. El gran tema de la reforma debe presentarse al mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. Fíjense, el gran tema de la reforma debe ser presentada ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas, para que el pueblo de Dios se vuelva. ¿Entendemos esta parte? La voy a repetir. Dice, el mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas. ¿En qué estábamos hablando recién? ¿Cuáles eran las características de Juan el Bautista? De Eliseo, Elías, perdón, de los que se figuren en el tiempo del fin. ¿Cuál es la característica? Fieles a la verdad, a la justicia, que se vistan sencillamente, más que se alimenten sencillamente, de manera vegetariana, que vivan apartados de las cosas mundanales, características. Dice, este mensaje debe caracterizar, esa es la temperancia, en todas las áreas, para que el pueblo, y escuchen esta parte, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su glotonería, de su extravagancia en el vestir y otros asuntos. De acá podríamos hablar mucho, pero que cada uno saque su conclusión, cómo ve a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que lo motiva a seguir adelante, a quedarse donde el Señor no quiere que se quede, a no tomar la iniciativa y dar los pasos de fe que el Señor quiere que hagamos para esta época en la que vivimos, que estamos en el fin, que ya estamos por comenzar la etapa final de este mundo? Dice así, que nos caracteriza, este mensaje debe caracterizar por la práctica de la temperancia en todas las cosas, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría. Estamos hablando de un pueblo idólatra, hermanos. Para que se vuelva de su glotonería y de su extravagancia en el vestir y otros asuntos. Y acá comienza otro párrafo que dice, otro punto, la abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos
a quienes dirige y bendice de manera especial, deben ser presentadas a las gentes en contraste con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época, depravada. Hermanos, esto es indiscutible. Necesitamos ser parte de este pueblo de Dios para poder tener la abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere, para que podamos llevar este mensaje a las gentes. Estas son las características de los siervos de Dios en el tiempo del fin. Esto es lo que pude descubrir. El Señor me llevó por medio del Espíritu Santo a entender el espíritu de Elías. Es el espíritu de justicia, de verdad, de la palabra de Dios, de los mandamientos, en contraste de la idolatría, de la apostasía reinante. Así fue con Elías, así fue con Juan el Bautista, y así es con nosotros en este tiempo donde vemos apostasía, donde vemos idolatría en las filas de nuestra iglesia, en la fila de los que dicen ser el pueblo de Dios. Y para eso tenemos que levantarnos. No predicarles, sino reprenderlos. Pero más que con palabras, llamándolos al arrepentimiento, con nuestra vida. Por eso la hermana White dice que por testimonio será predicado el mundo entero. Por testimonio, por cómo te comportas, por cómo es tu vida, qué es lo que comes, cómo reaccionas ante algún hermano que te habla cosas que no te gustan. ¿Cómo vives? ¿Qué cosas te motivan? El mundanalismo, en tu vida, las extravagancias. Nosotros tenemos que presentarnos en contraste a la corriente de este mundo. Son extravagancias en el vestir, glotonería, idolatría. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cumplimos ese mandamiento? ¿O tenemos ídolos que no permiten que empecemos a guardar el primer mandamiento? Porque cuando uno habla de idolatría cree que es los otros. Pero nosotros no tenemos ídolos que nos apartan del Señor. La abnegación, la humildad y la temperancia en todas las cosas. El Señor va a hacer que seamos prosperados y bendecidos, pero no en esa prosperidad que nosotros creemos que nos han metido mundanal. En la prosperidad en la cual podamos hablar y a donde vayamos, demos ese testimonio de vida a los incrédulos, a los idólatras. La reforma de salud está conectada tan estrechamente con el mensaje del tercer ángel como la mano del cuerpo. Tenemos que hacer la reforma de salud. Tenemos que hacer la reforma de nuestro vestir. Tenemos que hacer la reforma de nuestro pensamiento
para no buscar las cosas mundanales. Con eso tenemos que tener la abnegación, la humildad y la temperancia. Vamos a leer un poquito más adelante el cuarto párrafo. Dios nos ha mostrado que la reforma de la salud está conectada tan estrechamente con el mensaje del tercer ángel como lo está la mano con el cuerpo. En ninguna parte se encuentra mayor causa de decadencia moral y física como el descuido de este importante tema. Aquellos que dan rienda suelta a los apetitos y pasiones y que cierran los ojos a la luz por temor a descubrir complacencias pecaminosas que no desean abandonar, son culpables ante los ojos de Dios. Quien quiera que rechaza la luz que se le da sobre un asunto, predispone su corazón al rechazo de la luz sobre otros. El que viola las obligaciones morales relacionadas con la comida y el vestido, prepara el camino para quebrantar las exigencias divinas que tienen que ver con los intereses eternos. Hermanos, podemos ir viendo y sacando conclusiones de que este mensaje de salud, como dice la hermana White, es como el brazo al cuerpo. Tiene que estar todo junto. Fíjense lo importante que es, porque si uno empieza a rechazar esto, excusa, porque se ve que está afectado. ¿Qué pasa? Después va a empezar a rechazar otras partes de la Biblia, otras verdades. Y eso hace que la luz sea rechazada y se vean culpables ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que reformularnos estas cosas y aplicarlas en nuestra vida cada vez. Va a ser una lucha. Porque si lo estuviste dilatando hasta ahora y vas a comenzar a luchar, el enemigo va a tratar de obstaculizarte. Va a poner trabas, como dicen en Chile, ¿no? Palo en la rueda. Pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y decirle, Señor, yo quiero ser y tener el espíritu de Elías, sin temor, hablar con valentía. Dice, la providencia divina ha estado impresionando al pueblo de Dios para que abandone las costumbres extravagantes del mundo, se aparte de la complacencia de los apetitos y pasiones y adopte una posición firme sobre la plataforma del dominio propio y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo dirigido por Dios, será peculiar. Miren qué hermoso. El pueblo dirigido por Dios será peculiar. ¿Sos peculiar? ¿Te sentís peculiar? Un pueblo diferente al mundo. Dicen, tienes algo que es distinto a los demás. ¿Te lo dicen? ¿O no te dicen nada? ¿O sos igualito al mundo? El pueblo dirigido por Dios será peculiar, un pueblo diferente al mundo. Si aceptan la dirección de Dios, cumplirán los propósitos divinos y someterán su voluntad a la suya. Miren, no es fácil. No es fácil separarse de las amistades, ni separarse de las actividades mundanales. No es fácil hacer una reforma en la salud.
en el vestir, ser tolerantes en el comer. No es fácil, pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo, que aceptarlo. Él nos va a dar la fortaleza, nos va a bendecir para que podamos ser el pueblo que va a llevar el testimonio a todo el mundo y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Dios no puede hacer la obra si no hay quienes se pongan en sus manos. Lo que dice acá, miren, el pueblo dirigido por Dios será peculiar, un pueblo diferente, su voluntad a la suya. Entonces, dice, entonces Cristo morará en sus corazones. Edgardo, El ¿podrías templo repetir de esta Dios última será cita? santo. ¿Qué templo? ¿Somos templo del Espíritu Santo? El templo de Dios será santo. Vuestros cuerpos será santo. Vuestro cuerpo será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es templo del Espíritu Santo. Dios no requiere que sus hijos se nieguen a sí mismos al punto de debilitar sus energías físicas. Él exige que sus hijos obedezcan las leyes naturales con el fin de promover una buena salud. El camino de la naturaleza es el sendero que Dios ha marcado, y es suficientemente amplio para todos los cristianos. Dios nos ha colmado con su mano cariñosa de ricas y abundantes bendiciones para que nuestro propio sustento y deleite, para que nosotros gocemos, sin embargo, del apetito natural que preserva la salud y prolonga la vida. Él restringe ese mismo apetito. Y ahí sigue el párrafo que dice: el dominio propio es esencial en toda religión genuina. El dominio propio es esencial para toda religión genuina. Los que no han aprendido a negarse a sí mismos se hallan destituidos de la piedad práctica vital. Es inevitable que las demandas de la religión afecten nuestras inclinaciones naturales y nuestros intereses temporales. Todos tenemos una obra que hacer en la viña del Señor. Fíjense que acá la hermana White termina recalcando el dominio propio. Nos da la claridad de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a servirnos. No nos vamos a dejar llevar por cosas temporales. Características de los hijos de Dios, de los siervos de Dios para el tiempo del fin. Con el espíritu de Elías vamos a poder reprender la hipocresía, la idolatría, la apostasía. Pero para eso necesitamos que en nuestra vida se vean las características. Y esas características las voy a mencionar nuevamente: abnegación, humildad, temperancia, apartarnos de la mundanalidad, de la extravagancia del vestir y la sencillez en el comer, una reforma en la alimentación. Eso va a ser que tú y yo demos un testimonio que Dios va a bendecir. Van a ver en nosotros un pueblo peculiar. Van a ver que estamos con el Señor.
Y así vamos a poder llegar con el mensaje a todo el mundo. Por eso, el espíritu de justicia, abnegación, humildad, guardar los mandamientos, guardar el sábado, especialmente, es lo que va a hacer que prediquemos y que el Señor nos use totalmente, entregarnos en sus manos, para que Dios pueda obrar su voluntad en nuestras vidas. Que seamos ese pueblo peculiar. Que Dios nos ayude a que podamos hacer esos cambios. Que seamos reformadores. Que vivamos estas cosas. Que las apliquemos en nuestra vida. Aunque va a ser recia la lucha, el Señor nos va a hacer triunfadores y formar parte de un pueblo peculiar, de un pueblo humilde, de un pueblo humilde y pobre, como dice Sofonías 3:12, de un pueblo consagrado, de un pueblo que se alimenta bien, de un pueblo que viste bien sencillamente, y que eso genera una reprensión que condena al mundo. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto, que podamos aferrarnos al Señor, hacer los pasos de fe que nos faltan. Sé que hay muchos hermanos acá que están en la lucha, están queriendo salir al campo, están queriendo despegarse de las cosas mundanales, están buscando la reforma pro salud, están tratando de cambiar sus vidas y hacer lo que Dios quiere. El Señor los va a ayudar. Aférrense completamente al Señor. El Señor nos va a dar ese valor para poder pararnos ante la hipocresía, ante la apostasía, y llamarlos al arrepentimiento. En esta mañana el Señor nos unja con su Santo Espíritu y nos dé esa claridad para caminar. Si ya estamos caminando, para seguir caminando. Si no estás caminando, para comenzar a caminar en este camino, que no es como este mundo quiere, es como Dios quiere. Porque nosotros estamos yendo a la Canaán celestial. A nada humano, a nada de este mundo. Que Dios nos ayude. Es mi ruego y oración para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias, Edgardo. ¿Quisieras terminar con una oración? Sí, por supuesto. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza hasta este tiempo de la historia. Te pedimos perdón, Señor, por ser tan rebeldes, por querer hacer nuestras cosas y dejarnos llevar por la influencia de este mundo. Te entregamos, Señor, todas estas cosas en tus manos. Nos rendimos a ti, imploramos perdón, te rogamos que nos ayudes, por medio de tu Santo Espíritu, a caminar con el espíritu de Elías, a poder hacer los cambios que tenemos que hacer. Tú nos abras las puertas y que podamos ser testimonio para los que nos rodean y para todo el mundo, siendo un pueblo peculiar, siendo un pueblo especial, un pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor. Lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.